Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Por estas calles la compasión ya no aparece, y la piedad hace rato que se fue de viaje. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a todo el magisterio colombiano, ya finalizando el periodo de unas vacaciones totalmente necesarias para el descanso, para la reflexión y recuperar las energías necesarias para continuar en la lucha por los cambios en este país. Buenos días, compañeras y compañeros, reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. Bueno, y con este saludo del camarada, amigo y compañero William Agudelo, abrimos en el día de hoy Voz Educadora, la voz de los sin voz, haciendo un homenaje y memoria a William Agudelo al cumplir este 8 de julio 2 años de su partida física. William Agudelo, siempre caracterizado por un análisis profundo de la realidad y que se expresaba en sus apuntes auténticos, contundentes, punzantes y directos en contra del capitalismo y de las injusticias y las violaciones de los derechos del pueblo y del magisterio colombiano. El legado de William vive, la lucha sigue con el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Nosotros seguiremos en la movilización, en defensa de la vida, en defensa de los derechos de todos los trabajadores. William Agudelo vive, la lucha sigue. Y en eso sí que no importan credo, raza o colores. Te la juegas. Bueno, y esta semana con un contexto lleno de información. Así que en medio de la voluntad política del gobierno nacional para adelantar 16 puntos de acuerdo con FECODE y el magisterio colombiano. Caso contrario a lo que sucede en Bogotá, donde la alcaldesa y su secretaria no abren la mesa de negociación con la ADE. En el terreno nacional continúa el destape de los escándalos de corrupción de Odebrecht y de Zuluaga, las confesiones de altos mandos en el desarrollo de los falsos positivos en el gobierno de Uribe, y también se da inicio a otra contienda electoral desde lo territorial para el próximo 29 de octubre. Voz Educadora, la voz de los sin voz, una idea impulsada por el compañero William Agudelo en el año 2010. La memoria de William vive y se mantiene vigente, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Colectivo de maestros y maestras, Leonardo Posada, William Agudelo. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy iniciamos con la memoria, lucha y resistencia de nuestros compañeros que ya no están, en especial del compañero, maestro y dirigente sindical, William Agudelo Sedano, por quien a 2 años de su pronta partida recordamos y con quien continuamos alzando banderas de lucha por la defensa de la educación pública, la profesionalización y la dignificación de la labor docente. Con alegría, su memoria nos invita permanentemente a seguir en resistencia por la consolidación de la paz con justicia social en nuestro país. Retomamos el segundo semestre de labores académicas, por lo que damos una calurosa bienvenida al magisterio capitalino, deseando la materialización de los propósitos laborales y académicos, así como el fortalecimiento y la unidad en la lucha por una educación digna para los hijos e hijas del pueblo.
continuamos en desarrollo de las tareas sindicales en defensa del magisterio distrital y la educación pública estatal. En tal sentido, invitamos a mantenerse en estado de alerta, dada la exigencia de la ADE a la Secretaría para dar inicio a la negociación del pliego de exigencias radicado desde el 28 de febrero, misma que la SED se ha negado a iniciar, por lo que la lucha del magisterio distrital continúa y se fortalece. Invitamos al magisterio a realizar su actualización del CIDEAT para el año 2023, dado que el no diligenciamiento implica sanciones disciplinarias. Para ello hay plazo únicamente hasta el 30 de julio. Es preciso fortalecer el gobierno del cambio. Para ello urge lograr gobiernos alternativos en los territorios, que proyecten las políticas para la dignificación de la calidad de vida de la población. En este sentido, reconocemos el nefasto gobierno agenciado por Claudia López, especialmente en educación administrada por Egna Bonilla. Desde la conciencia de clase, la convicción en las transformaciones en favor del pueblo, garanticemos un gobierno realmente alternativo para Bogotá. Desde la Junta Directiva promoveremos espacios de diálogo y formación respecto de la carrera, el concurso docente. Conéctate y síguenos en las redes de la ADE. Realiza tus aportes, sugerencias o transmítenos tus dudas frente a las comunicaciones de nuestra organización. Estaremos atentos para respaldar y acompañar las luchas y las actividades institucionales. Nuestro abrazo y fuerza a todo el magisterio que sigue en resistencia desde las comunidades educativas. Finalmente, seguimos alzando las banderas de la unidad, la resistencia y el trabajo de conciencia de clase por la dignificación de la profesión docente y la defensa de la educación pública estatal. Continuamos en pie de lucha. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida, venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, 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 muchas pullas a los enemigos y esclavistas del pueblo, quienes proponen un pacto anti-Petro. Claro, como Vargas Lleras, quien nunca ha podido ser presidente, pero propone reducir salarios y quitar las primas de junio y diciembre. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a los uribistas que denunciaron a Petro. Uribito, Santos, Zuluaga, Duque. Y todos están untados con las coimas de Odebrecht. Ahí va cayendo la tal gente de bien. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a la banda delincuencial uribista, cuyo común denominador es don Álvaro Uribe y el Centro Democrático. La Corte Suprema abre investigación contra Ciro Ramírez y de Eduardo Rodríguez. Caen con audios de don Zuluaga. Ajá. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a la deslealtad de doña Paloma Valencia y su amiga La Cabal contra su parcera Vicky Dávila, quien sacó a la luz los audios de Zuluaga y la amenazan con exponer a su familia, los NECO, ante las autoridades de los Estados Unidos. Ya se van sacando los trapitos al sol, ja, 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 ja. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas a la lavada de manos, que nadie se las cree, de don Uribe, al echarle la culpa de los falsos positivos a los militares y así creer que va a evadir su responsabilidad. Es un insulto a las víctimas, pero también a los colombianos al tratarnos de ignorantes. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a nuestras organizaciones sindicales ADE y FECODE por estar en la jugada con la defensa de las conquistas laborales, la negociación con el gobierno nacional y cobijar siempre a sus afiliados. Luchar sí paga. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas al ministro de Defensa Iván Velázquez, quien en un acto inédito en la historia de Colombia ofreció excusas a nombre de la nación por la desaparición forzada y muerte del joven Alex Vargas.
ejecutado por militares en el 2008. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, muchos vivas, a la esperanza de paz que traen las órdenes de cese al fuego bilateral nacional y temporal acordado entre el Gobierno Nacional y el ELN desde el pasado 6 de julio y hasta el 3 de agosto. La paz es una obligación de las naciones. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, muchos vivas, al proyecto de ley que garantiza gratuidad en las matrículas de pregrado en las universidades públicas. Ya está para sanción presidencial. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, muchos vivas, a la audiencia pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde 17 militares reconocieron su responsabilidad en falsos positivos cometidos en la población antioqueña. Este caso ilustra la gravedad de lo sucedido. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, muchos vivas, al 33 Festival de Poesía de Medellín. Del 1 al 15 de julio se realizará virtual y presencialmente el encuentro poético más importante del mundo. Este es un espacio de contribución a la cultura de paz. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, pero recontra vivas, a la memoria del compañero, amigo y camarada William Agudelo Sedano por toda una vida y su aporte de lucha por los cambios que se empiezan a vislumbrar en Colombia. A la familia Agudelo Sedano, al colectivo Leonardo Posada y al magisterio colombiano, que viva la memoria y el legado de William Agudelo Sedano. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Pullas y voces. Los que andan de cuello blanco son los peores, porque además de quemarte se hacen llamar señores. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes y hay algunos que hasta se lanzan pa' presidente. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. FECODE y el Gobierno del Cambio firman el acta final de acuerdos. La semana que termina, después de 20 días establecidos por el decreto 160 y 20 días más de prórroga acordado por las partes, se firma el acta final de acuerdos. 50 puntos acordados, 51 puntos en negociación. Recordemos que con los gobiernos de ultraderecha guerreristas se nos aplicó el principio de regresividad y se negó el principio de progresividad, violentando derechos. Se incumplieron los acuerdos en el 93%. Hoy es evidente que apenas con 11 meses de gobierno, el acuerdo refleja el principio de progresividad, la voluntad política y el respeto por los derechos del magisterio y por la educación pública estatal como derecho fundamental. Eso de materialización de los acuerdos. Ejercicio colectivo de responsabilidad de FECODE y toda su estructura, acompañados de la movilización por nuestros derechos, por el cambio real, por las reformas del cambio. El ejercicio político de impulso desde el territorio por el poder local. El magisterio colombiano estará en las calles, junto con el pueblo colombiano, el próximo 20 de julio. Así, por mayoría, lo convoca el Comité Ejecutivo de FECODE. Organizar la movilización, convocarla, impulsarla, es fortalecer la movilización consciente, conciencia de clase, poder popular por el cambio. Adelantaremos en todo el país la pedagogía de los acuerdos y nos preparamos para su implementación. De todos los acuerdos, resaltamos financiación de la educación pública estatal, asignación presupuestal para superar el déficit del Sistema General de Participaciones, defensa del patrimonio público estatal educativo, incremento
de la planta de personal, modificación del decreto 1850 del 2002, jornada laboral, retiro voluntario compensado, estatuto de la profesión docente, docentes provisionales, salud, prestaciones sociales y FOMAC. El componente jurídico para modificar las normas actualmente que van en contra de los derechos del magisterio y de la educación pública estatal. Es por eso que llamamos al pueblo colombiano, a los maestros y maestras, a las comunidades educativas, a apropiarnos de tan trascendental acuerdo, el cual está al nivel del momento histórico y del cambio real. Vamos con toda. ¡Viva FECODE! Y nos vemos en las calles el próximo 20 de julio. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Nosotros seguiremos en la movilización en defensa de la vida, en defensa de los derechos de todos los trabajadores. Voz Educadora. La voz de los sin voz. En Voz Educadora, la voz de la historia. Buenos días a las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. Hoy, la voz de la historia va a rememorar un hecho insólito. En casi 200 años de gobiernos burgueses, hasta ahora no ha habido una verdadera reforma agraria. La única, la de Simón Bolívar en 1825, cuando dijo que los verdaderos y únicos dueños eran los indios, por tanto nadie podía exhibir ningún documento para impedir que se repartiera la tierra. El segundo intento frustrado fue el de López Pumarejo en los años 30, cuando hizo una reforma agraria que tenía tantos condicionantes que finalmente no se pudo repartir nada. La reforma agraria de los años 60 fue impuesta por los Estados Unidos porque tenían el temor de que lo que había pasado en Cuba se repitiera en América Latina. Así que la verdadera reforma agraria habida hasta ahora es la reforma rural integral y que había sido congelada y solamente se ha aplicado o ha empezado a aplicarse en este momento con el gobierno del Pacto Histórico. Esta, como otras reformas, las inaugurará el gobierno del Pacto Histórico para empezar a sembrar equidad e inclusión en esta Colombia de exclusiones y antidemocrática. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le damos la bienvenida al profesor José Ramón Llanos en La Voz del Análisis. Hoy contándonos sobre las turbias compañías de Uribe. Buenos días, profesor. Buenos días a
todas las maestras, maestros y escuchas de La Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera titularse Tratando de huir del pasado y de su entorno delincuencial. Sucede que cada día que pasa, el pueblo colombiano y los comentaristas internacionales se enteran que Álvaro Uribe Vélez se ha movido en un entorno de delincuentes a lo largo de su vida. A él lo persigue la sospecha que fue agente de los narcotraficantes cuando desempeñó el cargo de gobernador, pero peor aún, algunos incluso lo acusan de ser el causante de la muerte de uno de sus mejores amigos que murió en un accidente en una avioneta. Y el hecho real, que Uribe efectivamente se movía y se sigue moviendo en un entorno delincuencial. En este momento aparecen las pruebas contra Óscar Iván Zuluaga, quien, preferido candidato de Uribe en una ocasión, su campaña la financió con los dineros de Odebrecht. Y por eso podemos decir que sus amigos afectos están manchados por actos delictivos. Recuerden a Felipe Arias, ahora Óscar Iván y su hijo, Diego Cadena, Mario Uribe, su primo, condenado por narcotraficante y paramilitar. Increíble, el hermano detenido también con cargos de este tipo. Y, lógicamente, rematando en la cúpula delincuencial, amigo de Uribe, el Ñeñe. Y es precisamente el Ñeñe el que causó la fuga de Iván Duque en Miami, cuando un reportero lo llamaba, hizo la selfie con él y después empezó a preguntarle por sus actividades delincuenciales y cómo explicaba la cuestión de él, lo que se llama la ñeñe política. Lógicamente no tuvo otro recurso que salir huyendo. Todo esto lo que indica es que Álvaro Uribe ha estado siempre rodeado de delincuentes y él mismo en este momento tiene una grave acusación, una de las tantas que reposan en los estrados judiciales. Qué desgracia para este país que en los últimos años ha sido gobernado por sujetos, no se le puede llamar en otra forma, que están ligados a actos delincuenciales y están rodeados de amigos delincuentes. Hasta el próximo domingo. Actualidad. Actualidad. Un grupo de ganaderos declararon ante la Jurisdicción Especial de Paz su convivencia con paramilitares y miembros del ejército en las masacres del Aro y La Granja. 8 altos mandos militares reconocieron en audiencia que recibían estímulos, ascensos por cometer falsos positivos, incluso que sus compañeros que no participaban eran asesinados. La discriminación racial contra la vicepresidenta Francia Márquez es intencional. Se detectaron 12.000 ataques cibernéticos en cuentas de seguidores de Cabal y Uribe. El gobierno nacional declara a San Andrés y Providencia como zona de frontera, lo cual le permite una reactivación económica y exención de algunos impuestos. Fuerte revés al Centro Democrático, con las investigaciones al senador Ciro Ramírez, al exrepresentante a la Cámara Edward Rodríguez y al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. De ser culpables por los delitos que se les imputan, irían a la cárcel. El presidente Gustavo Petro, en su visita a La Guajira, hizo más en 6 días por este departamento que anteriores presidentes en 20 años. Se compromete a inversión en salud, educación, agua potable y protección de la agricultura. Por eso, compañeras y compañeros, continuamos en este proceso, continuamos en esta lucha. Aquí vamos a seguir, porque no vamos a parar
y el paro no para. ¡Viva la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación! ¡Viva! Al hombre bueno le ponen precio. Bueno, y con la voz de nuestro compañero William, con su canción favorita Por las calles de Giordano, vamos dando fin a nuestro programa en el día de hoy. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Un feliz retorno, un feliz resto de domingo para todos, para todas. Un abrazo y chao, chao. Presidente. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.